Bueno, buen día. Bienvenidos a creo que es la clase 16 del curso, ya pasamos la mitad. Eh, en general yo no discuto experimentos concretos en el curso, pero en este caso, dada la importancia que tiene la teoría de la relatividad, me pareció interesante compartir esta verificación experimental de la paradoja de los gemelos. Ven que efectivamente, bueno, esto lo vamos a ver más tarde, pero ustedes ya vieron algo de relatividad en otro lado y ve que efectivamente mientras Hobbes está en el carrito, el reloj de Hobbes funciona normalmente, pero cuando compara su reloj con el reloj de lo que hubiera sido un observador estacionario, el reloj de Hobbes atrasa. O sea que es una verificación brillante del fenómeno de dilatación del tiempo, el fenómeno relativista de dilatación del tiempo. Es cierto que en este caso este experimento ha sido criticado, teniendo bajo el argumento de que no se tuvieron en cuenta correctamente los efectos sistemáticos, pero bueno, de todas formas, vale como una verificación concreta de la teoría de Einstein. Eh, Empezando, bueno, el principio de relatividad afirma que existe una clase de observadores privilegiados que son los observadores inerciales para los cuales las leyes de la física son invariantes de forma. Y entonces acá vemos una imagen de un observador inercial y en el fondo unos pocos observadores no inerciales que sufren porque para ellos las leyes de la física no son invariantes de forma, hasta que venga a liberarlos Einstein, pero esto va a pasar 11 años, va a pasar del año 5 hasta el año 16, y derroque la tiranía de los observadores inerciales y haga una teoría completamente democrática en que todos los observadores participan en pie de igualdad. Bueno, el caso es que nosotros nos conformamos con esto. Es notable que hasta 1916 a nadie le había llamado la atención que efectivamente el principio de relatividad de Galileo establece la existencia de una especie de aristocracia de observadores, que son los observadores inerciales. Evidentemente era algo completamente natural y hizo falta oscuro empleado de la oficina de patentes de Berna, que debía ser medio rojito, para que eso realmente le llamara la atención. Pero bueno, aceptemos por ahora esta división. En este curso no nos vamos a meter con relatividad general, o sea que vamos a aceptar que efectivamente existen los observadores inerciales. Para ellos las leyes de la física son invariantes de forma. Y el concepto de invariancia de forma no es completamente trivial, así que lo primero que vamos a hacer en esta clase es discutir un poco de qué se trata. O sea, supongamos que un observador inercial S, que describe el espacio-tiempo mediante una coordenada X y tiene un reloj que marca un tiempo T, estudia un fenómeno que llega a la conclusión de que ese fenómeno se describe con una cantidad escalar psi, que la ley física que rige la evolución de la cantidad psi es la ecuación 1. Es una ecuación de onda. El señor está estudiando fenómenos acústicos y descubre que las variaciones en la densidad, en la presión o en la temperatura obedecen una ecuación del tipo de la ecuación 1. El principio de relatividad lo que dice es que si otro observador S' también inercial, y bueno, acá hay una pregunta enorme, ¿no? ¿Qué es lo que califica a un observador como inercial o no? En algún sentido, bueno, uno tiene que aceptar que conoce un observador inercial y entonces todos los otros observadores inerciales van a ser los que se muevan respecto de S con movimiento rectilíneo y uniforme. Pero precisamente esa pregunta, ¿qué es lo que hace que un observador inercial sea inercial? Es lo que va a llevar a Einstein, es una de las preguntas que va a llevar a Einstein a la relatividad general.
el caso es que aceptemos entonces que sabemos que S y S' son observadores inerciales. Entonces, otro observador S', que usa coordenadas X' y su reloj marca un tiempo T', va a estudiar el mismo fenómeno. Y la invariancia de forma de las leyes de la física lo que está pidiendo es que cuando dos observadores inerciales estudian el mismo fenómeno, tienen que llegar a las mismas conclusiones. Entonces, si el primer observador inercial llegó a la conclusión de que el fenómeno se describe mediante la ecuación de ondas, el segundo observador inercial se tiene que llegar a la conclusión de que el fenómeno se describe mediante la ecuación de ondas. O sea, la coordenada X es distinta, la coordenada T' es distinta, el valor, la forma en que depende las variaciones de presión respecto de las coordenadas y el tiempo puede ser distinta, pero el fenómeno se rige por la ecuación de ondas y en particular, en este caso, por una ecuación de ondas con la misma velocidad. ¿Está bien? ¿Está funcionando todo bien? ¿Se escucha? ¿Me están pudiendo seguir? Bueno. El tema de la invariancia de forma se entiende un poco mejor si uno medita acerca de un ejemplo en que no hay invariancia de forma, que es el ejemplo clásico de Física 1 de comparar las leyes de Newton entre un observador inercial y un observador con aceleración uniforme. Para el observador inercial, la fuerza es la masa por la aceleración, mientras que el no inercial tiene que corregir por, precisamente, la fuerza no inercial, que en este caso es simplemente menos la masa del objeto por la aceleración del observador. Los dos pueden hacer física, los dos van a llegar a las mismas conclusiones respecto de la evolución de este objeto con aceleración a chica. 3 y 4 son ambas perfectamente válidas. Lo que importa es que no son distintas. Perdón, que no son la misma. O sea, un tercer observador se da cuenta que para el observador 1 vale la ley 3, para el observador prima vale la ley 4. Entonces, un tercer observador inmediatamente se da cuenta que hay una diferencia cualitativa entre el observador S y el observador S'. O sea, no pueden ser los dos inerciales. Podemos darle el derecho de la duda de cuál es el inercial, pero los dos no. Y eso es precisamente a lo que se refiere el principio de relatividad. El principio de relatividad lo que dice es que todos los observadores inerciales son completamente equivalentes. O sea que no puedo establecer una diferencia entre los fenómenos tal como los ve un observador inercial y tal como los ve otro. Ambos tienen que ver exactamente los mismos fenómenos. No hay un observador inercial que sea más inercial que los otros observadores inerciales. Están todos en el mismo nivel. Y de eso se refiere el principio de relatividad, que por supuesto es muy anterior a Einstein y que vamos a seguir discutiendo en las próximas clases. En el caso de la ecuación de ondas, bueno, lo primero que tenemos que establecer es cuál es la relación entre psi' y psi. O sea, supongamos que efectivamente psi está describiendo la fluctuación en la presión. Estamos estudiando una onda acústica. Bueno, en un evento P, el evento, cuando hablo de un evento P, quiere decir que estoy identificando un punto geométrico en el continuo espacio-tiempo
independientemente de qué coordenadas use para describirlo. O sea, el evento P es un punto geométrico en el continuo del espacio-tiempo que distintos observadores, y a partir de acá, observador quiere decir observador inercial. Lo lamento por los observadores no inerciales, pero van a tener que esperar 11 años más que venga Einstein a rescatarlos. Ahora simplemente desaparecen de la discusión. Cuando hablo de un evento P, estoy identificando un punto geométrico en el continuo del espacio-tiempo, que distintos observadores describirán con distintas coordenadas, no importa, pero el evento P se refiere a un punto geométrico en el continuo perfectamente bien definido. El caso es que efectivamente en este punto P, la variación de la presión mide algo, y es observable. Yo pongo un manómetro y mido cuánto vale la variación de la presión en el punto P. Entonces, el observador S dice, el punto P ocurrió en el instante T en la posición X. Estos son observadores que viven en una sola dimensión. Después vamos a ver qué pasa con observadores en el espacio. Por ahora estamos viviendo en un universo que tiene una sola dimensión espacial y una dimensión temporal. El observador S va a decir, bueno, en el momento T y en la posición X, la variación de la presión valía psi de T y de X. El observador S' va a decir, no, momento, lo que usted está describiendo no pasó en T y en X, pasó en el instante T' en la posición X'. Pero ambos van a estar de acuerdo en lo que lee el manómetro. Sobre eso no pueden estar en desacuerdo. Y por lo tanto van a llegar a la conclusión de que psi' de T' y de X' es igual a psi de T y de X. Y lo mismo vale para la fuente de las variaciones de presión, o sea, para la inhomogeneidad en la ecuación de ondas. O sea, es gracioso que se le atribuya a Einstein la frase de que todo es relativo, porque precisamente el principio de relatividad dice que hay un montón de cosas que no son relativas. En particular, lo que lee un aparato de medición, eso no es relativo. Todos los observadores van a estar de acuerdo, en este caso, lo que midió el manómetro. Lo que pueden no estar de acuerdo es cuándo y dónde lo midió, pero seguramente están de acuerdo en qué midió. Entonces, si yo pido que la ecuación de ondas sea invariante de forma, entonces tiene que valer que el operador de la ecuación de ondas para el observador S' en el instante T', en el punto X', tiene que ser exactamente igual al operador de la ecuación de ondas para el observador S en el punto T y en la posición X. Por supuesto, como ya para J' y J ya la identidad vale solita, lo que realmente es no trivial es que la identidad 6 valga para la parte que estrictamente tiene las derivadas de psi' respecto de X' y de T' y de psi respecto de X y de T. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo con que si pedimos que la ecuación de ondas fuese, en este caso la ecuación de propagación del sonido, fuese una ley fundamental de la física, entonces debería ser invariante de forma cuando yo cambio de un referencial inercial a otro y por lo tanto debería valer la ecuación 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Bueno, obviamente el problema es que la ecuación de ondas no es invariante de Galileo. Y acá vemos el maestro Hokusai que ilustra los problemas que encuentran observadores inerciales cuando pretenden describir una onda mediante la transformación de Galileo, que puede llegar a tener consecuencias drásticas. Entonces, si no es invariante frente a la transformación de Galileo, es invariante respecto de qué transformación.
Bueno, hay por lo menos una clase de transformaciones sencillas bajo las cuales efectivamente la ecuación de ondas es invariante de forma. O sea, nosotros ya nos hemos encontrado con la ecuación de ondas en una dimensión y sabemos que la solución de esta ecuación, la ecuación de ondas en una dimensión, es un pulso que es una función cualquiera de ct menos x más otro pulso que es una función cualquiera de ct más x. Entonces, yo quiero que si tengo una solución en el sistema S, que es una función cualquiera de ct menos x y otra función de ct más x, a ct menos x lo voy a llamar u, a ct más x lo voy a llamar v. Bueno, S' va a tener su u', que va a ser ct' menos x', y va a tener su v', y él va a querer que, que la solución que encontró S también sea solución para él, porque la ecuación es invariante de forma. Bueno, la manera más fácil de lograr eso es que u y u' se transformen entre sí, ¿no? Una relación que sea solamente u, una función de u' y viceversa, y que por el otro lado v' sea solo una función de v. Entonces, lo que da una función de u también es una función de u', lo que da una función de v también es una función de v', y naturalmente una función de u más una función de v se transforma en una función de u' más una función de v'. Entonces, la forma más simple de encontrar una transformación que respete, que haga que la ecuación de ondas sea invariante de forma, es introducir las variables u y v. En este caso le agregué un factor de un medio simplemente para que las fórmulas después queden más lindas. Esta transformación, la transformación 7, es perfectamente invertible, o sea, dados ct y x, yo puedo encontrar u y v. Pongo la c para que la fórmula sea consistente dimensionalmente, todo tiene dimensiones de longitud. Si me dan ct y x, yo encuentro u y v. Si me dan u y v, encuentro quiénes son t y x. O sea, la transformación es inversible. Puedo calcular con estas fórmulas, con esta fórmula puedo calcular cómo se transforman las derivadas, y ocurre que el operador de ondas entonces se reduce a la derivada segunda respecto de u de v, de donde sale que efectivamente la solución más general de esta ecuación es una función arbitraria de u, con lo cual la derivada respecto de v le va a dar 0, y más una solución arbitraria de v, con lo cual la derivada respecto de u va a dar 0. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo entonces con la ecuación 9? Bien, entonces, lo que estaba diciendo es que la forma más simple de encontrar una transformación de coordenadas, o sea, yo quiero encontrar cuál es el diccionario que convierte las coordenadas xt que el observador S le asigna a un cierto evento P, quiero traducir xt en las coordenadas x', t', que el observador S' le asigna al mismo evento P. Decía, una forma simple de lograr eso, dejando que esta ecuación sea invariante de forma, es que u' sea una función solo de u, no de u y de v, solo de u, que v' sea una función solo de v, y como estoy pidiendo que la transformación sea lineal, porque finalmente la transformación de Galileo es lineal, la única forma funcional es u' tiene que ser una constante por u, y esa constante solo puede depender del único parámetro que tiene el problema, que es la velocidad de S' respecto de S. O sea que la ecuación 10
f de v, entonces, desde el punto de vista de las coordenadas, es una constante, depende de un parámetro que es la velocidad. Debajo de 8, ¿respecto de qué funciones estás derivando? Perdón. Bueno, esto es general, o sea, cualquier función, la derivada respecto de t va a ser derivo respecto de u por la derivada de u respecto de t. Vengo acá y veo que la derivada de u respecto de t es c sobre 2, más la derivada respecto de v es, más la derivada respecto de v por la derivada de v respecto de t. Vengo acá y veo que la derivada de v respecto de t es c sobre 2. O sea que esto es una identidad entre operadores. Cualquier función, al menos cualquier función escalar, que metas acá, vas a encontrar una identidad. Lo mismo obviamente pasa con la otra. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bien, entonces seguimos. Encuentro que voy a estudiar transformaciones en que U' es una constante por U, B' es otra constante por V. Constantes dependen de un parámetro, pero desde el punto de vista de la transformación en sí, o sea, si yo digo quiénes son S y S', esto es una constante. Pero ahora le voy a pedir, o sea, cuando vengo al operador de ondas, acá va a salir la constante de U por la constante de B. Pero yo quiero que la ecuación de ondas sea invariante de forma. Entonces voy a pedir que el producto de la constante de U por la constante de B me dé 1. O sea, que que una de las constantes sea la inversa de la otra. Y con esta transformación es evidente que la ecuación de ondas es invariante de formas. No digo que sea la única, solo digo que funciona. Y esto le alcanzó a Lorentz, o sea, Lorentz no se puso a buscar la transformación más general, simplemente se puso a buscar una que funcionara. O sea que utilizando el principio de este señor, de que si la solución más sencilla funciona, ¿para qué complicarse? Vamos a adoptar entonces la transformación 10 y vamos a estudiar, no vamos a cuestionar si podría haber sido otra, vamos a ver cuáles son las consecuencias que tiene adoptar la transformación 10 como la manera correcta de traducir las observaciones de S en las observaciones de S', en vez de la transformación de Galileo. Bueno, todavía no sabemos quién es esta función f, pero ocurre que hay un punto en que la transformación es particularmente simple. O sea, el origen del sistema inercial S', acabamos de decir, el sistema inercial S' se está moviendo respecto de S con velocidad v. Eso quiere decir que la trayectoria del origen del sistema S' vista en S tiene esta forma. En el tiempo t, el origen de S' está en la posición v por t. Esto es lo que quiere decir que el sistema S' tiene velocidad v respecto de S. Por otro lado, en el sistema S', el origen está en x' igual a 0, cualquiera sea t'. Entonces, estudiando cómo se transformaría fíjense que en este caso, como x' es igual a 0, u y b, u' y b', ambos son iguales a zt'. Entonces, por un lado tengo que u', que es zt', sería f de b por u, que es ct, menos vt, o sea, c menos b todo por t. Pero por otro lado, en B', o sea, B', que también es zt',
es igual a 1 sobre f de v por v, o sea, ct más x, que ocurre ser vt. Entonces, obtengo las ecuaciones 11 y 12. Y si yo divido 11 y 12, ¿no? Miembro izquierdo sobre miembro izquierdo, miembro derecho sobre miembro derecho, elimino t' y t y obtengo una única ecuación que me vincula f de b con los dos parámetros, la velocidad del sonido y la velocidad referencial S'. Y la solución de esa ecuación es particularmente complicada, es que la función f no puede ser cualquier cosa, necesariamente tiene que estar dada por la ecuación 13. ¿Está bien? O sea que nosotros habíamos identificado una familia de transformaciones que dejaba invariante la ecuación de ondas en una dimensión y ahora hemos logrado estrechar la búsqueda a una única función, porque la función f no puede ser una función arbitraria. O sea, con cualquier f, la ecuación de ondas hubiera sido invariante de forma, pero la única función f que además satisface que S' se esté moviendo con velocidad v respecto de S es la que tiene la forma 13. ¿Está bien? Obviamente esta ecuación va a ser fundamental en todo lo que viene. ¿Está bien? ¿Alguna duda de esto? Bueno, obviamente la ecuación 13 es muy peculiar. Y la primera peculiaridad es que S' no se puede estar moviendo de cualquier forma respecto de S. Porque si el módulo de B no es más chico que C, 13 no tiene sentido. O sea, si es más grande que C, esto se hace negativo. Si es más chico que menos C, esto se hace negativo. En cualquiera de los dos casos, la F se vuelve imaginario, lo cual no tiene ningún sentido. O sea que descubrimos que hay una velocidad límite en la cual se puede estar moviendo el sistema S'. Hay un máximo absoluto de velocidad. S' no se puede estar moviendo en un mundo en que la ecuación del sonido sea una ley fundamental de la física y por lo tanto deba ser invariante de forma. Los observadores inerciales no se pueden mover más rápido que la velocidad del sonido. Además, otra propiedad es que ven que si yo cambio el signo de la velocidad, o sea, si el observador S' se estuviera moviendo para el otro lado, simplemente lo que hago es reemplazar f por 1 sobre f. O sea, yo cambio el signo de la velocidad, acá aparece un menos, acá aparece un más. Reemplacé f por 1 sobre f. Y eso quiere decir, eso está buenísimo, porque quiere decir que la transformación es invertible, cosa que era más o menos obvio, pero que además, para obtener la transformación inversa, lo único que tengo que hacer es cambiar el signo de la velocidad. O sea que efectivamente, si yo tengo la transformación de S' a S, la transformación de S a S' se obtiene simplemente cambiando el signo de la velocidad. Así que esto es también una consecuencia inmediata de la ecuación 13. En términos de las coordenadas originales, o sea, yo había visto cómo era la transformación para U' y B', pero si tengo U' y B', puedo calcular quiénes son Z' y X'. Bueno, los voy a tener en función de U y de B. Escribo U y B en función de Z y de X y obtengo directamente cómo transformo Z' y X' en función de Z y de X. Eso me da la transformación 16 y gamma es este factor, es la ecuación 17. No es una notación completamente convencional, pero es la notación que usa Jackson y por lo tanto me pareció mejor respetarla. Es obvio, cuando uno ve esta fórmula, es obvio, simplemente es hacer la cuenta, que c cuadrado t' cuadrado menos x' cuadrado, que no es otra cosa que 4 veces u' por b',
Bueno, precisamente cuando yo reemplazo U', me aparece una constante, cuando reemplazo B', me aparece 1 sobre la constante, o sea que se cancelan. 4 veces U', B', perdón. 4 veces U', B' es simplemente 4 veces U por B, y U por B, 4 veces U por B, es el cuadrado T cuadrado, no sé qué es al cuadrado. O sea que, nuevamente, es obvio que ante esta transformación, esta combinación de las coordenadas y del tiempo permanece invariante. Distintos observadores inerciales no van a estar de acuerdo en cuándo y dónde ocurre un cierto evento P, pero todos van a estar de acuerdo que entre el instante en el que ocurre y la posición en la que ocurre, existe, van a estar de acuerdo en cuál es el valor de esta combinación del instante en el que ocurre el evento P y la posición en la que ocurre el evento P. ¿Está bien? Seguimos con la lista de las cosas que no son relativas y ahora se agrega entonces esta combinación particular de las coordenadas y del tiempo no es relativa. Todos los observadores inerciales van a estar de acuerdo respecto de cuál es su valor. Bueno, propiedades. ¿Qué pasa si yo tengo un segundo observador que tiene velocidad v' respecto de S' y velocidad v segunda respecto de S? La transformación de Galileo, en la transformación de Galileo, v segunda, estamos hablando siempre de un universo de una dimensión, o sea, estas dos velocidades las velocidades son colineales, siempre son solamente desplazamiento en la dirección de X. Entonces, en la transformación de Galileo, V segunda sería simplemente V más V'. ¿Qué pasa con la transformación que estamos estudiando? Ustedes ya saben qué es la transformación de Lorentz. Bueno, en ese caso lo que tengo que hacer es simplemente estudiar la conversión, o sea, convierto la transformación que convierte S segunda en S', va a estar caracterizada por una función f de B'. La transformación de S' en S va a estar caracterizada por una función f de B. La transformación de S segunda en S es la composición de las otras dos, y entonces esa composición va a estar descrita por simplemente el producto de estas dos funciones. Y eso me da una ecuación que me permite despejar B segunda, o sea, yo sé que en cualquier caso F tiene esta forma, o sea que esta ecuación me da una ecuación que me permite despejar B segunda como función de B y B'. O sea, con un poco de álgebra llego a que B segunda efectivamente está dada por esta relación. Y acá, bueno, no hice toda la cuenta, pero acá tienen una foto del pizarrón, de pequeña álgebra que está involucrada en deducir la fórmula 19. Una característica singular de la fórmula 19 es que si B' es igual a C, entonces B segunda también es igual a C. O sea, si yo tuviera un objeto que se mueve con la velocidad del sonido, todos los observadores inerciales le van a adjudicar la misma velocidad, que va a ser la velocidad del sonido. El principio de causalidad, que ya había aparecido la vez pasada. Solamente puedo establecer relaciones causales entre eventos para los cuales Ct sea mayor que el módulo de X. Y uno se pregunta, perdón, que Ct sea mayor que el módulo de X, pero medido por quién. Y ahí está la gracia, o sea, no importa por quién, porque si Ct es mayor que el módulo de X, esta combinación es positiva. Y como todos los observadores inerciales están de acuerdo en cuánto vale esta combinación,
Si es positiva para uno, es positiva para todos. O sea que el enunciado CT es más grande que módulo de X, ese enunciado no es relativo, vale para todos los observadores, o vale para todos los observadores inerciales o no vale para ninguno. No es una cuestión de opinión en la clase de los observadores inerciales. Entonces, yo digo, si el módulo de CT no fuera más grande que el módulo de X, o sea, si CT es menor que el módulo de X, aun si es positivo, ahora para algún observador, entonces existe otro observador inercial para quien T' es negativo. O sea, esta línea, acá tienen el eje de tiempos del observador S, el eje de coordenadas del observador S. Esta línea, X igual a CT, sería la trayectoria de una onda de sonido que emerge en T igual a 0 del origen. El interior del cono del sonido es lo que está entre 45 grados y de este lado 3/4 de pi. La transformación de CT y X en CT' y X' no es una rotación ordinaria. Los ejes de CT' y X', o sea, esta línea es la trayectoria del origen del sistema S' visto en el sistema S. O sea, esta línea, acá me equivoco, o sea, acá cuando digo CT' es porque esto es el eje CT'. Para X, esto es la línea X igual a BT. Como B es más chico que C, ve que para tiempos iguales, el origen de S' está, se está atrasando respecto de el frente de la onda de sonidos. La onda de sonidos se está propagando más rápido que el origen del sistema S'. Entonces, esto sería el eje de T', esto sería el eje de X'. O sea, esta línea marca los eventos en los cuales T' es igual a 0. Para S, el futuro es cualquier cosa, estamos en el tiempo 0, el futuro es cualquier cosa que esté por encima de esta línea. Pero para S', el futuro es cualquier cosa que esté por encima de esta línea. Entonces, este evento, que para S está en el futuro del punto X igual a 0, T igual a 0, para S' está en el pasado del punto T' igual a 0, X' igual a 0. Entonces no puede haber una relación causal entre el evento origen y este evento. Por ejemplo, yo no puedo mandar una señal de acá a acá, porque para S' la señal estaría siendo recibida antes de haber sido emitida. Y eso obviamente no tiene ningún sentido. Por lo tanto, tengo una restricción muy fuerte del principio de causalidad, que solamente es posible establecer relaciones causales entre eventos en los cuales esta combinación, que habíamos visto que todos los observadores inerciales están de acuerdo en cuál es su valor, tiene que ser positiva. ¿Está bien? Bueno,
Acá se termina el sueño de la relatividad acústica, porque sabemos que para el sonido esto no es cierto. O sea, para el sonido es perfectamente posible que haya objetos que se muevan más rápido que la velocidad del sonido. Por lo tanto, la ecuación de ondas de la acústica no es una ley fundamental de la física, es una conclusión de la hidrodinámica, y la hidrodinámica no es más que una descripción macroscópica de fenómenos que en realidad están ocurriendo a escala molecular. O sea que no es una verdadera ley fundamental de la física. Pero, pero, el electromagnetismo sí debería ser una ley fundamental de la física, y por lo tanto todo esto debería ser cierto cuando, en vez de hablar del sonido, hablamos de la luz. Ah, y acá aparece la galaxia Virgo A, también conocida como M87. Una galaxia que está en el centro del cúmulo de Virgo, que es un conjunto de galaxias bastante grande que está lejos, no importa dónde está. Lo que sí importa es que esta galaxia emite un chorro. Esta es una foto de Hubble, del telescopio Hubble del chorro, y es grande. Este chorro mide unos 5.000 años luz. Bueno, con las fotos de Hubble fue posible medir la velocidad con la que se estaba expandiendo la punta del chorro, la que viajaba la punta del chorro, y resultó que esa velocidad era más o menos 6 veces la velocidad de la luz. Y esto es medido, o sea, es un efecto concreto. Uno saca las fotos de Hubble, calcula la distancia recorrida, divide por el tiempo entre las fotos y le da 6 veces la velocidad de la luz. O sea que, ojo, no es tan obvio. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando en realidad es una ilusión óptica. O sea, el tema es que nosotros estamos acá, acá está Virgo A, lo que nosotros medimos con las fotos en realidad no es el movimiento del chorro, es la proyección del movimiento del chorro sobre la perpendicular a la línea de mira. Pero el chorro no está en la dirección perpendicular, el chorro está avanzando hacia nosotros. Entonces, yo saco una foto en un momento. Cuando saco la segunda foto, el chorro está más cerca, la punta del chorro está más cerca, y por lo tanto tarda menos en llegar. Si yo saco las dos fotos a una distancia delta t en el tiempo, el tiempo que viajó el segundo chorro es un poquito menos que el tiempo que viajó el primer chorro. Y en eso produce entonces una velocidad aparente, y tengo que tener dos cosas en cuenta. Por un lado, que la distancia que estoy midiendo no es todo lo que se desplazó el chorro, sino la proyección del desplazamiento de la punta del chorro en la dirección perpendicular. Eso me da, ahí me aparece un seno de phi, por la proyección sobre la dirección perpendicular. Pero después tengo que tener en cuenta también el efecto de que el tiempo de viaje del segundo rayo de luz es más chico que el tiempo de viaje del primero. Y eso me corrige entonces. La ecuación 20 es distancia sobre, es delta x sobre delta t, pero delta t le tengo que hacer una corrección porque el tiempo de viaje del segundo rayo es más chico que el tiempo de viaje del primero. Y entonces me queda la ecuación 20. Y efectivamente, v es la velocidad real del chorro, o sea, la velocidad en la dirección del chorro. V aparente es la velocidad aparente de la proyección del chorro sobre la perpendicular. Efectivamente me da que puede ser que la velocidad aparente sea más grande que c cuando se da
esta propiedad, B sobre C tiene que ser más grande que esta cosa. Como acá esta raíz de 2 es lo que hace que esta cota, cuando φ está cerca de 45 grados, esta cota puede ser menor que 1. Aún las velocidades son relativistas, no cabe ninguna duda, pero no necesariamente, no hace falta que la velocidad de la punta del chorro sea más grande que la luz. ¿Está bien? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Alguna duda sobre M87? Un argentino participó en el estudio de este efecto, el doctor Mirabel del IAFE, es un experto en este tema. Así que si tienen mayores dudas, pueden ir y preguntarle. Bueno, es decir, hay que detenerse en estos dos ejemplos un segundo, porque no había ninguna necesidad lógica de que la naturaleza fuera tal que la ecuación de ondas sea invariante de forma cuando transformo de un referencial inercial en otro. O sea, la ecuación del sonido no es invariante de forma, y no es, listo, no pasa nada, no se destruye, no se derrumba ningún templo, simplemente lo único que está diciendo es que la ecuación, que la teoría, que la acústica no es una teoría fundamental, es una teoría que emerge de una descripción macroscópica de los fenómenos moleculares que sí estarían descritos por una teoría fundamental. En este caso sería la teoría cinética, que es perfectamente causal. Eh, o sea que realmente el genio de Einstein fue tomar esa decisión. O sea, claramente la ley de Newton es invariante de forma frente a la transformación de Galileo. Las leyes de Maxwell son invariantes de forma frente a la transformación de Lorentz. Una de las dos no era fundamental. El genio de Einstein fue decir, no, la que tiene que ser fundamental es son las leyes de Maxwell. Y eso fue el genio de Einstein. Normalmente se dice, o muchas veces se dice en los libros, que el experimento de Michelson y Morley, que demuestra que todos los observadores inerciales coinciden, ven que la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, fue una de las cosas que motivó a Einstein a enunciar el principio de la relatividad. Pero en realidad eso no es cierto, porque en las teorías de éter, la velocidad de la luz es la velocidad de la luz respecto del éter. Y entonces, el hecho de que todos los observadores observaran que la velocidad de la luz era 300.000 kilómetros por segundo, lo único que indicaba era que el éter estaba quieto. Y era simplemente eso. O sea, no había absolutamente ninguna contradicción, no era algo que realmente los preocupara. Fue el genio de Einstein, fue darse cuenta que en el fondo las ecuaciones de Maxwell eran más profundas que la segunda ley de Newton. Y entonces con esto, a ver qué viene. Ahora viene la extensión a 3 dimensiones espaciales. Hasta ahora estábamos viviendo en un mundo que tenía una única dimensión espacial y un tiempo, pero ¿qué pasa en el mundo de verdad que tiene entre 3 y 24 dimensiones? Pero en este curso nos vamos a quedar con 3. Y dada la hora, parece que es un buen momento para hacer el recreo. Así que si están de acuerdo, pararíamos acá y seguiríamos 10 y 5. ¿Les parece bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes que nos vayamos?
Bueno, yo estoy yendo rápido. Yo asumo que o en Física 1 o en Moderna les hablaron un poco, al menos de la transformación de Lorentz, que no es la primera vez que la ven. Si es la primera vez que la ven, avisen, porque tengo que replantear la manera en que estoy armando las teóricas. O sea, yo estoy dando toda la información, pero la estoy dando a una velocidad que si no lo vieron antes es imposible de seguir. Así que si estoy yendo demasiado rápido, avisen. En física 6, no sé dónde la... Ah, en física vi... Ah, es vi, no es un 6 romano, bien. Bueno, bárbaro. Entonces, seguimos 10 y 5, pero si hay alguno que se encuentra por primera vez con la transformación de Lorentz, por favor, que avise. Bueno, hasta luego. Bueno, hola, seguimos. Bueno, hasta acá estábamos viendo qué pasaba en un universo que tenía una única dimensión espacial. Pero nuestro universo, al menos para los efectos de este curso, tiene tres dimensiones espaciales. Y el operador de ondas es el operador 22, o sea, aparecen estos dos términos nuevos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las transformaciones que dejan invariantes al operador de ondas completo, o sea, hacen que sea invariante de forma el operador de ondas completo, no solamente los dos primeros términos? Y acá tenemos dos casos, o sea, si la velocidad relativa entre S' y S está en la dirección de las X, o el caso general en el que está en cualquier dirección. Bueno, en el caso que B está en la dirección de las X, hay una extensión muy simple de la transformación que habíamos visto que hace que el operador 22 siga siendo invariante de forma. Simplemente las direcciones transversas y z no transforman. Y' es igual a i, z' es igual a z, y en la dirección longitudinal, o sea, ct y x, hago la misma transformación que había hecho antes para el universo en una sola dimensión. Y se ve que esto efectivamente funciona, porque desde el punto de vista de estos dos primeros términos, vale todas las cuentas que habíamos hecho antes y acá no estoy transformando nada. O sea que es, obviamente el operador de ondas completo va a ser invariante de forma respecto de esta generalización de la transformación de Lorentz en una dimensión. Bueno, yo esto lo podría justificar perfectamente en términos de la navaja de Occam, pero de hecho, en este caso uno puede justificar que realmente esta es la extensión correcta, porque estamos estudiando un caso en el que el sistema S' se está moviendo a lo largo del eje X, pero no hay una rotación entre los ejes de S' y los ejes de S. O sea, los ejes coordenados son paralelos, simplemente S' se desplaza en la dirección X. Entonces, un punto que tiene I igual a 0, o sea, un punto que vive en el plano XZ, sería el plano, si X está a lo largo de la pantalla, Z está hacia arriba, Y estaría hacia adentro de la pantalla. Un punto que tiene i igual a 0 es un punto que vive en la pantalla, en el plano XZ. Para S', ese es un punto que vive en el plano X'Z', y que por lo tanto también tiene i' igual a 0. O sea que, dado que la relación es lineal, y que cuando i vale 0, independientemente de quiénes sean x, z y t, cuando i vale 0, i' tiene que ser 0.
Y prima solo puede ser una constante por i. Una constante para que la relación sea lineal, y no puede haber otros términos que dependan de x, z o t, porque cuando i vale 0, i' tiene que valer 0. Bueno, voy ahora a la ecuación 22 y acá me aparecería esa constante al cuadrado, y como eso rompería la invariancia de forma, la constante tiene que valer 1. Por lo tanto, efectivamente, la única posibilidad es que i' sea i y z' sea igual a z, por el mismo motivo, porque un punto que tiene z igual a 0 necesariamente tiene que tener z' igual a 0. Entonces, en el caso en que la velocidad del sistema S' es paralela a uno de los ejes coordenados, simplemente uso en el plano entre T y ese eje, uso la misma transformación que había definido antes, y en el plano transverso no transformo nada, es la transformación identidad. Y si no, si B está en una dirección arbitraria, bueno, cambio de ejes, elijo un nuevo sistema de coordenadas en el que la velocidad B está en la dirección de I y dejé enfriar el T. O sea, dejé enfriar el agua, estoy de vuelta en en la primera situación. O sea que esta es la manera de generalizar la transformación de Lorentz de caso en una dimensión al caso en 3 dimensiones. Cuando me refiero a la transformación de Lorentz, o sea, la ecuación de ondas es invariante de forma antes. Bueno, los cambios de referencial, que son estas transformaciones que estamos viendo, en que transformo Tx en T', X', y Z quedan iguales. Ahora, también puede ser rotaciones en el espacio, o sea, no transformo el tiempo y transformo X y Z con una rotación ordinaria. Eso obviamente no transforma el tiempo, esto no estoy haciendo nada. El laplaciano es invariante frente a rotaciones en el espacio, o sea que eso también es una transformación ante la cual el operador de ondas es invariante de forma. Pero hay dos más. O sea, si yo cambio el signo del tiempo, como el que aparece acá es una derivada segunda, la derivada segunda no cambia, o sea, la derivada primera cambia de signo, pero la derivada segunda cambia de signo 2 veces. Lo mismo pasa con la inversión espacial. O sea, ante la inversión espacial el gradiente cambiaría de signo, pero la divergencia del gradiente no. Y por lo tanto, el operador de ondas es invariante frente a la transformación de paridad, la inversión espacial y la inversión temporal. Entonces, ante estas cuatro transformaciones, el grupo de transformaciones que deja invariante de forma al operador de ondas, es el grupo de Lorentz, son las composiciones de transformaciones de estos cuatro tipos. Lo cual muestra que es bastante complejo. O sea, cuando uno se refiere a las transformaciones de Lorentz, las transformaciones de Lorentz que involucran un cambio de referencial y una rotación en el espacio, sin inversión temporal y sin inversión espacial. O sea, básicamente que no haya inversión temporal es que acá hay un signo más. O sea, yo podría haber puesto acá un signo menos y eso hubiera sido a combinar la inversión temporal con la transformación de Lorentz. Si la derivada de t' respecto de t es positiva, entonces tengo una transformación de Lorentz propia, no hay inversión temporal. Pero a su vez, a esa transformación de Lorentz propia, a su vez, la puedo combinar con una rotación ordinaria que transforme una base derecha en otra base derecha, o sea que no involucre una inversión espacial. Entonces, cuando digo,
cuando hablo de una transformación de Lorentz propia, es un cambio de referencial más o combinada con una rotación espacial. Pero el grupo de Lorentz completo incluye también la inversión temporal y la inversión espacial. Y yo puedo agregar, si asumo que el espacio es homogéneo, el espacio y el continuo espacio-tiempo es homogéneo, entonces tengo las traslaciones en el espacio, bueno, y en realidad son traslaciones en el espacio-tiempo, o sea, también puedo cambiar el origen del eje de tiempos. Cuando agrego este nuevo tipo de transformación, generalizo el grupo de Lorentz y obtengo lo que llamo el grupo de Poincare. O sea, el grupo de Poincare es el grupo más grande frente al cual la ecuación de ondas es, entonces, vamos a ver la clase que viene, un espacio-tiempo plano, espacio-tiempo de Minkowski, es el grupo de Poincare el que hace que la transformación de la ecuación de ondas sea invariante de forma. Bueno, ¿y dónde quedó Maxwell? O sea, porque acá estaba hablando de la ecuación de ondas, pero en realidad lo que nos importa es que las ecuaciones de Maxwell sean invariantes de forma. Entonces, ¿por qué tanto discutir la ecuación de ondas si lo que realmente a uno le importa son las ecuaciones de Maxwell? Bueno, el tema es que si yo describo el electromagnetismo en términos de los potenciales, entonces sí, las ecuaciones de Maxwell van a ser ecuaciones de ondas para los potenciales. Entonces, toda la discusión que hice hasta ahora en base a una ecuación de ondas escalar, bueno, va a ser la mayor parte del trabajo hacia la invariancia de forma de las ecuaciones de Maxwell. Hay un tema, y es que cuando yo quiero describir a los campos en términos de los potenciales, tengo que elegir un gauge. Entonces, aparece el problema de elegir un gauge. Y no hay nada que le prohíba a distintos observadores inerciales elegir gauges distintos. O sea, las consecuencias físicas de la teoría, que solo van a involucrar a los campos, van a ser las mismas, pero la teoría no va a ser explícitamente invariante de forma, porque con el cambio de referencial tengo que hacer un cambio de gauge. Bueno, es una complicación, pero no es una complicación esencial, y nosotros simplemente nos vamos a librar de la complicación usando una forma de la teoría que sea explícitamente invariante de forma, o sea que las ecuaciones y la elección de gauge sean la misma para todos los observadores inerciales. Y esa elección de gauge, que es invariante de forma, es el gauge de Lorentz. Entonces, vamos a estudiar, para estudiar la invariancia de forma del electromagnetismo, vamos a formular el electromagnetismo en términos de los potenciales escalar y vector en el gauge de Lorentz. Y quedaría demostrar que si yo cambio de gauge, no arruino la invariancia de forma de electromagnetismo, pero es más o menos obvio, porque las consecuencias físicas de la teoría no van a cambiar si yo meramente hago un cambio de gauge. O sea, si yo puedo mostrar que hay una elección de gauge que hace que la teoría sea manifiestamente invariante de forma, bueno, con eso me alcanza. Y ese gauge es el gauge de Lorentz, sin T. Entonces, de vuelta. Cuando escribo los campos en términos de los potenciales, esto ya lo habíamos visto antes, las ecuaciones homogéneas de Maxwell, o sea, que la divergencia de B valga 0 y la ley de Faraday, se convierten en identidades. O sea,
son triviales. De hecho, el contenido de estas ecuaciones se puede escribir los campos en términos de potenciales. Estas ecuaciones lo que hacen es darme permiso para introducir los potenciales. Pero una vez que hice eso, no me aportan ninguna información adicional. Las que sí tienen información son las dos ecuaciones inhomogéneas, o sea, la ecuación de Poisson y la ley de Ampère-Maxwell. Estas sí son no triviales y son las que me dan la dinámica del potencial vector y el potencial escalar. Bueno, uno se da cuenta que, a diferencia del potencial vector, hay un término que da la aceleración del potencial vector, la segunda derivada. No hay un término que tenga la segunda derivada de phi. Y eso muestra que el potencial escalar y el potencial vector no son completamente simétricos en la teoría. Están jugando un rol que es parcialmente distinto. Pero de todas formas, yo todavía tengo que fijar el gauge, o sea, estas ecuaciones, el hecho de que no tenga una ecuación para la derivada segunda de phi, lo que me está diciendo es que estas ecuaciones no determinan unívocamente la evolución del campo electromagnético. Y eso ya lo sabía, porque montado sobre la evolución temporal, yo puedo ir haciendo transformaciones de gauge. Entonces, sí, ya sé, estas ecuaciones no determinan unívocamente la evolución de los campos electromagnéticos. Pero bueno, eso es porque si yo fijo un gauge, si yo me ato las manos y no me doy esa opción de ir haciendo transformaciones de gauge al mismo tiempo que voy evolucionando en el tiempo, entonces sí obtengo un nuevo sistema dinámico que sí determina unívocamente la evolución de los potenciales y por lo tanto la evolución de los campos. Y ese gauge que termina de cerrar el sistema es el gauge-Lorentz, del que ya habíamos hablado, pero aparentemente no les había puesto el retrato de Lorentz. Así que bueno, ahí va. Este es Ludwig Lorentz, que era dinamarqués, no alemán, y que fue el que descubre que la teoría realmente se vuelve mucho más simple si uno elige este gauge. Ven que uno puede pensar el gauge de Lorentz como la ecuación de movimiento, una ecuación de movimiento de primer orden, para el potencial escalar con una fuente dada por el potencial vector. Entonces, sumándole esa ecuación de movimiento a las ecuaciones de Poisson y de Ampère-Maxwell, ahora sí tengo un sistema dinámico consistente. Que además no es un invento porque efectivamente, bueno, por un lado, el gauge-Lorentz desacopla las dos ecuaciones, obtengo ecuaciones de ondas para el potencial escalar y para el potencial vector, y además la ley de conservación de las cargas esencialmente es aplicarle el operador de ondas al gauge-Lorentz. O sea, yo le aplico el operador de ondas al gauge-Lorentz y me da la ecuación para la conservación de la carga, por lo cual el cero en la ecuación para la conservación de la carga sale del cero del gauge-Lorentz. O sea que en algún sentido, conceptualmente el gauge-Lorentz se vuelve equivalente a pedir la conservación de las cargas en este gauge. Así que no es tan grave. Bueno, Lorentz y Lorentz son dos personas distintas. Sí, bueno, ese es el chiste. En el Landau y en el Jackson segunda edición, figura este gauge figura como el gauge Lorentz con T. Y efectivamente, Lorentz redescubrió esta condición de gauge,
30 años después que Lorentz sin Z. O sea, Lorentz era un contemporáneo de Maxwell. Casi simultáneamente con Maxwell, él publica un sistema de ecuaciones de electrodinámica que esencialmente es las ecuaciones de Maxwell en el que eche Lorentz. Y de Lorentz hizo otras cosas. De hecho, hay una ley de Lorentz, ¿no?, que figuran los dos. Fue una persona importante en su tiempo, un tipo conocido. Después fue opacado por Lorentz con T, que, bueno, obviamente, físicos más importantes de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Lo gracioso es que cuando Jackson, en una de las teóricas anteriores van a tener la referencia, porque cuando Jackson se enteró de que lo había pasado por alto a Lorentz, se sintió tan mal que escribió todo un Reviews of Modern Physics contando la historia en detalle. O sea que hizo una reivindicación pública de Lorentz. Y en la edición 3 ya el gauge es el gauge de Lorentz sin T. O sea que la respuesta breve es sí, Lorentz y Lorentz son dos personas distintas. Lorentz sin T era dinamarqués y Lorentz con T era holandés. Y un poquito posterior en la fecha, ¿no? Un poco más joven. Entonces, se superpusieron. Bien, volvemos entonces al electromagnetismo. Lo que vamos a estudiar es que el sistema de las ecuaciones de Maxwell, escrito en términos de los potenciales escalares y vector en el gauge-Lorentz, sea invariante de forma. Y obviamente la ventaja que tenemos es que la invariancia de forma del operador de onda ya la tenemos. O sea, lo que tenemos que hacer es usar las transformaciones de Lorentz. Eso ya lo sabemos. Con C, no más la velocidad del sonido, sino 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, el tema es bárbaro. Eso es cómo se transforman las coordenadas, pero ¿cómo se transforman los potenciales? Acá uno diría, bueno, no los transformo y listo. O sea, trato a phi y al potencial vector, y por lo tanto a la densidad de carga y la densidad de corriente de carga, como que sean escalares frente a la transformación de Lorentz. O sea, que phi' de x' t' sea phi en xt. No puedo hacer eso. La vida sería muy simple si pudiera hacer eso. O sea, Dios no juega a los dados, pero le gusta divertirse. Y no nos va a hacer la vida tan fácil. Porque si adopto esa convención, o sea que phi y a se transformen como escalares frente a la transformación de Lorentz, entonces pierdo la invariancia de forma de la ecuación que me fija el gauge-Lorentz, y por el mismo motivo pierdo la invariancia de forma de la conservación de la carga. O sea, una teoría en que phi y a se transformaran independientemente, la ecuación de gauge-Lorentz no sería invariante de forma. Ahora, eso no es el final de la historia porque todavía tengo un recurso que no usé. O sea, precisamente, además de transformar las coordenadas, o sea, transformar de t a x a t'x', yo puedo transformar los potenciales. O sea, puedo pensar al potencial escalar y a las tres componentes del potencial vector como un vector columna que en el sistema S', además de su dependencia respecto de las coordenadas, este vector columna sea aplicable a alguna matriz constante al vector columna de los potenciales del observador S.
Bueno, eso no arruina la invariancia de forma de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell ahora son las 27, son completamente equivalentes a las ecuaciones de Maxwell. Eso no arruina, porque como la matriz lambda es una matriz constante, simplemente sale del operador. Lo único que tengo que hacer es aplicarle a las corrientes, le tengo que aplicar la misma matriz lambda. Entonces, yo puedo hacer esta transformación con lambda, una matriz de 4 por 4 constante. Si hago la 29 y la 30 simultáneamente, no arruino la invariancia de forma de las ecuaciones de Maxwell. Y entonces, ahora el tema, bueno, es elegir lambda convenientemente de manera que podamos, además de tener la invariancia de forma de las ecuaciones 27, tener también la invariancia de forma de la ecuación 28 o, lo que es lo mismo, la invariancia de forma de la ecuación 26. Acuérdense que en el Gauge-Lorentz la ecuación 26 y la conservación de la carga, la 28, son un sí, solo sí, una implica la otra. O sea que el tema queda eso. Tengo un recurso que todavía no usé, que es el de interpolar acá una matriz lambda. Si lambda es la matriz identidad, estoy tratando a los potenciales como si fueran funciones escalares. Pero eso no me sirve. Vamos a ver que la matriz identidad no satisface la condición de que la conservación de la carga sea invariante de forma. Pero bueno, está bien. Entonces, lambda no puede ser la matriz identidad. Puede ser alguno, o sea, ¿existe alguna matriz que sí sirva? Bueno, ¿cómo podemos ver eso? Bueno, el tema está, perdón, estoy yendo al revés. Para determinar la matriz lambda vamos a pedir la ecuación 31, o sea, vamos a pedir que la ecuación que fija el Gauge-Lorentz sea la misma para S y para S'. Para esto, recién yo había pensado al vector de los cuatro potenciales como un único vector columna. Lo que voy a pensar ahora es que el Gauge-Lorentz es aplicar un vector fila de derivadas al vector columna de potenciales. O sea, sabemos que las coordenadas las voy a transformar de esta manera. Sabiendo cómo se transforman las coordenadas, o sea, Gauge-Lorentz, esta es la inversa de la transformación de Lorentz, ¿no? Es Ct en función de Ct' y de x', y x en función de x' y t', y z no se transforma. Como es la inversa de la transformación de Lorentz, acá tengo un signo más, o sea, estoy usando menos v. S se mueve con velocidad menos v respecto de S'. Con estas fórmulas yo puedo calcular cómo se transforman las derivadas. Derivar respecto de t' es derivar respecto de t por la derivada de t respecto de t'. Vengo acá, la derivada de t, estoy dividiendo por c, la derivada de t respecto de t' es gamma directamente. Si yo divido por c me queda gamma sobre c. O puedo derivar respecto de x por la derivada de x respecto de t'. Bueno, la derivada de x respecto de t' es b sobre... Perdón. Sí, la derivada de x', la derivada de x respecto de t' es gamma por b, divido por c, me queda gamma b sobre c. O sea, este sale de acá, este sale de acá. Hago lo mismo con x', con y' y z' no tengo que hacer nada porque y' y z' no se transforman. Entonces, si yo ahora pienso al conjunto de las cuatro derivadas como un único vector fila,
la vector fila en el sistema S' lo puedo pensar como el vector fila del sistema S sobre el cual estoy actuando a izquierda con una matriz de 4×4. Y esa matriz de 4×4 simplemente la leo de acá. O sea, escribo estas 4 ecuaciones como un único vector fila sobre el cual estoy actuando a izquierda con una matriz, y esa matriz es la matriz L, que está escrita en la 35. ¿Está bien? Esto se entendió porque es lo último que hay que entender en lo que queda de la clase. Así que tomémonos un minuto para estar seguros de que esto se entendió. ¿Está bien? ¿Podemos seguir? Bueno, bárbaro. Entonces, fíjense, la ecuación que me da el Gauge-Lorentz es actuar sobre este vector columna con este vector fila. O sea, yo hago el producto de matrices ordinario y me queda la derivada de phi respecto de t más la derivada de x respecto de x más la derivada de ai respecto de a y más la derivada de az respecto de z. Es el producto ordinario de matrices. Ahora, yo sé que esta matriz fila, que está evaluado en S', es la matriz fila de S a la que estoy actuando con la matriz L. Y este lo había definido como la matriz lambda actuando sobre el vector columna de los potenciales de S. Lambda, L sé quién es, lambda no sé quién es. Pero yo quiero que esto se reduzca, que esto que es el Gauge-Lorentz para S', tenga la misma forma que el Gauge-Lorentz para S. O sea que esto, lo que quiero es que esto desaparezca, que L por lambda sea igual a la matriz identidad. Como sé quién es L, bueno, simplemente lambda va a ser L a la menos 1. Y hago la cuenta y me dice que la matriz lambda es exactamente la ecuación 37 y no puede ser otra cosa. O sea, la única matriz que satisface la condición que L por lambda me da la matriz identidad es la 37. Y con eso demuestro que usando ese recurso de interponer una matriz lambda entre los potenciales vistos en S' y los potenciales vistos en S, veo que ya tenía la invariancia de forma de la ecuación de ondas, ahora puedo tener simultáneamente la invariancia de forma del Gauge-Lorentz, o de lo que es lo mismo, la invariancia de forma de la ecuación de conservación de la carga. Cuando escribo la transformación explícitamente, bueno, me da esto. O sea, esto es lo que pasa si yo agarro a esta matriz, acá pongo el vector columna de los potenciales en S y hago el producto de matrices ordinario, me da la ecuación 38. Y cuando mido la ecuación 38, me doy cuenta que es la transformación de Lorentz. O sea, phi está jugando el rol de CT, a su vez X está jugando el rol de AX, de X, a su vez está jugando el rol de Y, a sub Z está jugando el rol de Z. O sea, la ley de transformación de los potenciales es idéntica a la ley de transformación de las coordenadas. Entonces, resumiendo, si creemos que las leyes del electromagnetismo son invariantes de forma frente a cambios de referencial, entonces tenemos que adoptar las transformaciones de Lorentz como la manera correcta
de pasar de un referencial a otro. Y esto tiene una serie de consecuencias, bueno, muy poco intuitivas. Ciertamente cuando Einstein publicó la teoría de la relatividad, mucha gente se cortocircuitó con esto. En particular implica que la velocidad de la luz en vacío es la misma para todos los observadores inerciales y mucho menos intuitivo que es la velocidad máxima para la transmisión de información. Repito, la gente que creía en el éter no tenía problemas con que la velocidad c fuera la misma para todos los observadores inerciales. Simplemente quería decir que el éter estaba en reposo respecto del espacio absoluto de Newton. Bueno, listo, ningún problema. Lo que era extraño es que fuera la velocidad máxima para la transmisión de información. O sea, así como yo me puedo mover más rápido que el sonido, o incluso un objeto material se puede mover más rápido que la luz en un medio material, en que la velocidad de la luz es reducida por un factor 1 sobre el índice de refracción, bueno, perfectamente posible para una partícula moverse más rápido que la luz. Se produce un boom lumínico, la radiación de Cherenkov, que es el equivalente electromagnético del boom sónico, cuando un avión pasa la barrera del sonido, pero aparte de eso no hay absolutamente ningún problema. O sea, es perfectamente posible moverse más rápido que la luz en un medio. Lo que no es intuitivo es que sea un principio fundamental de la física que sea imposible moverse más rápido que la luz en vacío. Y después, las otras consecuencias muy poco intuitivas, que son la relatividad del tiempo y del espacio, la paradoja de los gemelos, el hecho de que el reloj de un observador móvil visto desde el sistema en reposo parecería ser que el reloj del observador móvil va más despacio, como efectivamente verificaron experimentalmente Calvin y Hobbes. Entonces, si creemos que las leyes del electromagnetismo son invariantes de forma frente a cambios de referencial, tenemos que aceptar todo esto. Podríamos no creerlo. Las ecuaciones de la acústica no son invariantes de forma cuando yo paso de un referencial a otro. O sea, si no lo fuera, lo único que querría decir es que las leyes del electromagnetismo no son leyes fundamentales de la física, sino que son leyes que emergen de hacer una descripción macroscópica de alguna teoría subyacente más compleja. El genio de Einstein fue, no, las ecuaciones de Maxwell tienen que ser fundamentales y por lo tanto las ecuaciones de Maxwell tienen que ser invariantes de forma. Así que eso es un punto, o sea, aceptar el costo tremendo de eliminar las transformaciones de Galileo, reemplazar las transformaciones de Galileo por las transformaciones de Lorentz, para que sea correcto, para que sea posible tomar a las leyes del electromagnetismo como leyes fundamentales de la física. Y el otro tema, yo voy a parar acá, pero el tema que quedó colgado es esto, ¿no? La ley de transformación de los potenciales es idéntica a la ley de transformación de las coordenadas. Lo que esto sugiere, y esta fue la línea que siguió Minkowski casi al toque, ¿no? Muy poquito después. De hecho, Minkowski falleció poco después de la publicación de Einstein de la relatividad, o sea que rápidamente Minkowski se dio cuenta que la ecuación 38, sugiere que hay un trasfondo geométrico
a todo lo que estamos haciendo. O sea, así como uno tiene el espacio euclídeo y tiene las rotaciones en el espacio euclídeo que dejan invariantes una cierta forma, que es la distancia entre dos puntos, la distancia de un punto al origen, es invariante frente a las rotaciones en el espacio, y uno entonces puede estudiar, aparecen cantidades que son vectores, que se transforman de una cierta manera frente a una rotación, y si uno escribe una identidad que sea efectivamente una identidad correcta entre vectores, o sea, si yo digo a sub x es igual a 0, eso no es una ley, no puede ser una ley fundamental de la física, porque no es invariante frente a una rotación en el espacio. Pero si yo digo la divergencia de A es igual a 0, bueno, eso lo puedo pensar como una especie de producto escalar entre un vector nabla y el vector A, y ese producto escalar sí es invariante frente a rotaciones, y por lo tanto eso sí puede ser una ley fundamental de la física. Entonces, darme cuenta que el espacio ordinario tiene esta noción de distancia, y que entonces las transformaciones que dejan invariantes esa noción de distancia juegan un rol especial en la teoría, y que yo tengo entonces el concepto de objetos que pueden ser vectores o tensores, que tienen una ley de transformación definida frente a estas transformaciones privilegiadas, que son las rotaciones. Y que si yo entonces escribo las leyes de la física como identidades con un carácter vectorial o tensorial bien definido, automáticamente son invariantes de forma frente a una rotación, Minkowski se dio cuenta de que ese trasfondo geométrico también estaba jugando acá, con... Ay, perdón, muy lejos. Con esta forma, a la que le tengo que agregar, por supuesto, i1 menos i2 al cuadrado, z1 menos z2 al cuadrado, que esta forma, de alguna manera, estaba jugando el rol de una pseudodistancia en el espacio-tiempo. Pseudo porque acá tengo un signo menos, o sea, el teorema de Pitágoras tengo todos signos más. Esto es el teorema de Pitágoras del espacio-tiempo, pero es un teorema de Pitágoras en el que aparece que no todos los signos son iguales. Entonces, Minkowski se dio cuenta que este es el teorema de Pitágoras del espacio-tiempo, que existe esta forma privilegiada, que el rol que juegan las rotaciones en la geometría euclídea lo juegan en el espacio-tiempo las transformaciones que dejan invariantes esta pseudodistancia. Esas transformaciones son las transformaciones de Lorentz. Y que entonces tengo objetos que se transforman como vectores frente a las transformaciones de Lorentz. El tiempo y las coordenadas ct y x son vectores frente a las transformaciones de Lorentz, vectores contravariantes. Los potenciales escalares, como acabamos de mostrar, se transforman igual que las coordenadas, o sea, los potenciales escalar y vectorial juntos también son un vector contravariante frente a las transformaciones de Lorentz. Si yo agarro la densidad de carga y las tres componentes de la densidad de corriente juntos, tengo que meter una C en la densidad de carga para que las cuatro números tengan las mismas dimensiones, o sea, queda C rho, JX, JY, JZ. Esos cuatro, ese vector columna es un vector contravariante frente a las transformaciones de Lorentz, porque también se transforma con la matriz lambda. El vector fila de las derivadas no se transforma con lambda, se transforma con L, que es lambda a la menos 1.
Entonces, el vector fila de las derivadas es un vector covariante frente a las transformaciones de Lorentz. Minkowski se dio cuenta que detrás de toda esta discusión de pedir que la ecuación de onda fuera invariante de forma, había un trasfondo geométrico, que el espacio-tiempo era un continuo con una noción de distancia, que es una pseudodistancia, pero bueno, es una noción de distancia. Y que entonces las isometrías de ese espacio, o sea, las transformaciones que dejan invariantes las distancias, juegan un rol particular. Y si yo escribo, a partir de esas transformaciones puedo definir conceptos de vectores, se llaman tetravectores, porque son vectores en el espacio de 4 dimensiones, o tensores en el espacio de 4 dimensiones, y que de esa manera tengo una manera sistemática de escribir ecuaciones que son automáticamente invariantes de forma. O puedo trabajar, como cuando uno trabaja en el espacio ordinario, en notación vectorial, puedo trabajar en términos puramente de vectores y tensores tetradimensionales y escribir una teoría que automáticamente va a ser invariante de forma, que yo puedo bajar sin ninguna dificultad adicional a cualquier sistema inercial. O sea, eso se dice escribir la teoría de una manera que es explícitamente invariante Lorentz. Entonces, lo que vamos a hacer la vez que viene es seguir esta punta que descubrió Minkowski. O sea, vamos a invertir la línea de desarrollo. Vamos a empezar diciendo, el espacio-tiempo es un continuo de 4 dimensiones que tiene una pseudométrica que tiene esta forma, punto. Y a partir de ahí vamos a desarrollar la teoría deductivamente. O sea, bueno, la física es invariante frente a las transformaciones que dejan invariantes la pseudométrica. ¿Qué podemos sacar de ahí? Y de ahí vamos a aprender a escribir ecuaciones de manera que son automáticamente, necesariamente, invariantes de forma. Así que eso es lo que vamos a empezar haciendo el miércoles. Después, bueno, vamos a volver a sacar algunas conclusiones respecto de qué es lo que implica la invariancia Lorentz respecto del electromagnetismo, o sea, cuál es la forma correcta del efecto Doppler, cómo es la manera en que cambia la frecuencia de una onda cuando tengo en cuenta respecto de la velocidad del emisor, ley de la cual el efecto Doppler no relativista me da una aproximación. ¿Qué pasa con el fenómeno de la aberración de la luz? ¿Cómo un rayo de luz visto desde un sistema en movimiento parece estar moviéndose en una dirección distinta de lo que ve un observador en reposo? Lo llama el efecto de aberración de la luz. De vuelta, hay una fórmula no newtoniana que dice, bueno, en el sistema en movimiento tengo que componer la velocidad de la luz en el sistema en reposo más la velocidad del observador en movimiento, eso me da la velocidad de la luz en el sistema en movimiento, y efectivamente hago la cuenta de cómo son los cocientes de las coordenadas de esta velocidad relativa, y obviamente me da distinto de lo que le daba para el observador en reposo. O sea que hay una fórmula newtoniana basada en el hecho de que al uso para la luz la misma ley de composición de velocidades que usaría en la transformación de Galileo para cualquier partícula. Bueno, sabemos que eso no puede ser, porque entonces C no sería invariante, sabemos que C tiene que ser invariante, por lo tanto la ley de transformaciones de Galileo no vale, tiene que valer otra ley. Y ahí entonces hay un fenómeno de aberración relativista
al cual la fórmula de la aberración no relativista es una aproximación para velocidades cuando el observador del movimiento se está moviendo a velocidades muy chicas respecto de la luz. O sea que el plan para el miércoles es seguir con la puntita que dejó colgando Minkowski, ver cuál es el trasfondo geométrico de lo que fue la discusión de la clase de hoy. Vamos a ver si puedo explicar cuál es la relación entre el espacio de Minkowski y el plato de Escher. Aunque no lo puedan creer, Escher redescubrió el espacio de Minkowski. Esto es un espacio de Minkowski. Es una proyección en 2 dimensiones de un espacio de Minkowski. La próxima clase vamos a seguir esta puntita que nos dejó Minkowski, después es el trasfondo geométrico de el principio de invariancia de forma de las ecuaciones de Maxwell frente a cambios de referencial, y después vamos a volver explorando un poquito más cuáles son las consecuencias concretas, fenómenos observables, que en la teoría relativista no van a tener la misma forma que en la teoría no relativista. Pablo comenta que parece un fractal. Lo tengo que leer en voz alta para que quede en la filmación. Y efectivamente, si uno tomara una lupa con mucho poder de amplificación, acá vería que hay cuadraditos que son exactamente iguales a este cuadradito. Lo que está pasando es que el dibujo de tal manera que una traslación en el dibujo, o sea, ¿se acuerdan? El dibujo es una proyección en 2 dimensiones de un espacio de Minkowski. Una traslación en este dibujo es una transformación de Lorentz en el espacio de Minkowski original. O sea, es realmente brillante. Esto es una descripción gráfica de lo que es una transformación de Lorentz. Y aparentemente Escher lo redescubrió, o sea, Escher no era ni físico ni matemático, simplemente descubrió que debía haber figuras con estas propiedades y redescubrió la espacio de Minkowski. Pero esto queda para el miércoles. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario más? Si no, yo los dejo con Paula y nosotros seguimos el miércoles. ¿Está bien? ¿Qué les parece? Bueno, entonces los dejo con Paula. Esperen, está llegando gente para la práctica. Los dejo con Paula. Hasta el miércoles.